La voz del pastor con Monseñor Francisco Ceballos. Estimados hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a esta celebración eucarística en el 19º domingo del tiempo ordinario. Saludo como siempre, como cada día, con especial afecto a todos los fieles de la diócesis de Riohacha, quienes participan en esta celebración y a quienes nos siguen a través de las redes sociales de esta jurisdicción. Felicito a los padres dominicos, quienes celebraron ayer el día de su fundador, Santo Domingo de Guzmán. Y además de felicitarlos, les agradecemos su presencia aquí en medio de nosotros, en esta diócesis que tanto necesita de su carisma fundacional. Hoy pido de manera especial por la niña Salomé Restrepo, en el día de su cumpleaños, y todas las intenciones que el Padre ha leído al empezar la Eucaristía. Las lecturas de este domingo nos invitan a descubrir a Dios en eventos ordinarios y sencillos, como en el caso de Elías, como también en los extraordinarios y estremecedores, como en el caso de los discípulos en medio de la tempestad y el mar embravecido. Igualmente la palabra de Dios nos invita hoy a no tener miedo, a poner nuestra confianza en Jesús y en su palabra. En el primer libro de los Reyes, el profeta Elías, temeroso, huye de la impía Jezabel, que quería desplazar a Yahvé por el Baal fenicio, por el dios fenicio. Casi sin fuerzas, lleno de miedo, Elías se refugia en una cueva en la montaña. En medio de esta situación se le anuncia el paso de Yahvé. Dios no pasará como lo esperaba el profeta, según las teofanías o las manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento. No pasará en un viento fuerte o tormenta. O mejor, Elías no lo descubre en el terremoto, tampoco en el fuego, sino en la suavidad del roce de la brisa, como nos dice el texto que acabamos de proclamar. Pasa Dios así sencillamente, sin hacer ruido, estruendo, en el roce de una brisa. En el Evangelio de hoy, Jesús, después de la escena de la multiplicación de los panes, como nos dice el texto, y de apremiar a sus discípulos para que se embarcaran hacia la otra orilla del lago de Tiberíades, mientras él se retira al monte para orar, alcanza a sus discípulos caminando sobre el agua en medio de una noche avanzada, una noche agitada por vientos de tempestad y un mar embravecido, lo cual suscita el miedo de los discípulos cuando ven a Jesús caminar sobre el agua pensando que era un fantasma. Al verlos en tal pánico y confusión, Jesús los invita a la calma y a la confianza y les dice: tranquilícense, no tengan miedo, soy yo. Entonces el apóstol Pedro, sin poder reconocer la voz de Jesús, le pide una prueba. Si eres tú, Señor, mándame ir hacia ti andando sobre el agua. No se fía de su palabra, pide una prueba, y la prueba que quiere es ir hacia Jesús caminando sobre el agua. Por supuesto, Pedro empieza a caminar con su mirada fija en Jesús, pero ante la violencia del viento y de las olas, se va hundiendo, por lo cual grita con voz fuerte: Señor, sálvame. Jesús lo agarró de la mano mientras le decía: qué poca fe, ¿por qué has dudado?
En cuanto subieron a la barca, amainó el viento, y los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: realmente eres Hijo de Dios. ¿Qué es lo que quiere mostrar hoy el evangelista? Que Jesús es el Hijo de Dios. Es que la fe de Pedro busca su apoyo más en el milagro, en lo extraordinario, que en la palabra de Jesús. Pedro se hunde cuando su fe deja de estar anclada en Jesús y se desvía hacia el hecho extraordinario de estar caminando sobre el agua. Y lo más importante no es caminar sobre el agua, lo más importante no es el milagro, lo más importante es escuchar la voz de Jesús e ir detrás de Él. Podemos decir que en este Evangelio, la barca de los discípulos, zarandeada en el mar por un viento tempestuoso y unas olas encrespadas y llevada a puerto seguro después, gracias a la presencia de Jesús, hace alusión a la iglesia primitiva, a la iglesia de ayer, que desde el principio tuvo que experimentar dificultades en el camino de la fe y del seguimiento de Cristo. La iglesia de los primeros tiempos fue una iglesia perseguida, una iglesia martirizada, una iglesia incomprendida. También hoy la iglesia se ve reflejada en esta barca y en esta tormenta. La barca de la iglesia se tambalea con fuerza, por supuesto, por los muchos escándalos, por el clericalismo, como dice el Papa Francisco, por el individualismo, por la fe adormecida de muchos cristianos, por las múltiples persecuciones de los enemigos de la fe y aún por los mismos cristianos que de forma despiadada la quieren ver hundida en el mar profundo. Es verdad, nos da la sensación a veces de que la iglesia se hunde. Es la sensación de muchos cristianos, de muchos bautizados. Tenemos la sensación de ahogo y de fracaso. El miedo nos hace perder la confianza hasta en nuestras propias fuerzas. Es el mismo sentimiento de los apóstoles, sentimiento que nos impide reconocer a Jesús que viene a nuestro encuentro en los momentos difíciles, aún en este momento tan difícil de pandemia del COVID-19. El texto del Evangelio nos asegura que por encima de nuestras dificultades, por encima de nuestros temores, por encima de nuestros bloqueos, Jesús está siempre con nosotros. Él nos ha dicho: yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos, hasta el final de los siglos. La actitud de Pedro es verdaderamente paradigmática. En ella se personifica y simboliza todo caminar hacia Jesús. Un caminar que no está exento de duda, porque junto a la certeza y la seguridad absolutas que la palabra de Dios garantiza, está el riesgo de salir de uno mismo hacia lo que no vemos. Y esto lo llamamos fe, salir de nosotros mismos hacia lo que no vemos. Es verdad, la fe de Pedro era imperfecta. Jesús le dice: hombres de poca fe, porque ante la dificultad duda, olvidando que es el Maestro quien lo invita a ir hacia Él. La fe de Pedro era imperfecta, porque la verdadera fe se halla determinada por una abertura total a Dios y una confianza absoluta en su palabra, aún en las necesidades más extremas de la vida. Abertura total a Dios y confianza absoluta en su palabra. No siempre nos resulta fácil reconocer la presencia de Dios en nuestra vida. Solo una fe perfecta, como la de Abraham, que salió de su tierra hacia lo desconocido, fiándose exclusivamente en la palabra de Dios, supera el riesgo humano en la seguridad divina. Cuando nosotros nos encerramos en nuestros problemas y quitamos nuestros ojos de Cristo, nuestra fe se tambalea
comenzamos a dudar, a tener miedo y por lo tanto tenemos la sensación de que nos hundimos como Pedro. No es fácil, no es fácil. Es que la fe consiste en no dejarse paralizar por el miedo. Cuando más vulnerables y frágiles nos sentimos, la fe nos mueve a no dejarnos arrastrar por el temor. La fe nos dispone en una actitud de escucha, una actitud receptiva para así escuchar la voz de Dios en el interior de nuestros corazones, diciéndonos: no tengan miedo, soy yo. Y esas palabras las sigue repitiendo Jesús a nosotros que vamos en esta barca, en el mar embravecido, hacia la otra orilla. No tengan miedo, soy yo. Es la palabra que continuamente Jesús nos dice muy quedo al oído. Jesús se subió a la barca y la tempestad se calmó y siguieron navegando hacia la otra orilla. Hoy nos sigue invitando a navegar con Él. Es la invitación que yo hice al presbiterio y a los fieles católicos de La Guajira. Subámonos en la barca y naveguemos hacia la otra orilla, aún en tiempo de tempestades. Pero tengamos presente de que el estar con Jesús en la misma barca no nos eximirá de vivir al margen de las pruebas, de los sufrimientos, de los huracanes y de las múltiples dificultades que experimentaremos como cristianos. No nos eximirá del sufrimiento, no. El estar con Jesús no nos exime de esta realidad tan cristiana y tan humana. Eso sí, vivir con Jesús aporta la fortaleza y la serenidad para seguir adelante y para que nunca las zancadillas sean mayores que la capacidad para sortearlas. Como dice el Papa Francisco, la luz de la fe no disipa todas nuestras tinieblas, sino que como una lámpara guía nuestros pasos en la noche, y esto basta para caminar. Queridos hermanos y hermanas, si quieren pasar a la otra orilla, o si queremos pasar a la otra orilla, busquen a Dios y encomiéndenle sus dificultades. Así encontrarán la paz, aún en medio del mar embravecido. A Dios lo encontramos en el silencio de la vida, así como lo descubrió Elías en la brisa suave. Dios nos habla hoy a través de la naturaleza. Lo podemos descubrir a través de la naturaleza. Lo podemos encontrar en el murmullo de las olas del mar. Lo podemos encontrar en el viento fresco de la montaña, en la brisa suave. Lo podemos encontrar en un niño que nos habla de Dios. Lo podemos encontrar en el pobre y en el que sufre, en su palabra y en su Eucaristía. Como también a Dios lo podemos encontrar en esta comunidad que se reúne cada 8 días a la oración eucarística. Son las manifestaciones de la presencia de Dios en nuestra vida. Por eso hoy le decimos al Señor con humildad: Señor, tengo miedo. Sí, Señor, tengo miedo. Tengo miedo a que tu barca, la barca de tu iglesia, me lleve a horizontes desconocidos, a que tu palabra veraz y nítida deje al descubierto el Pedro que habita en mis entrañas. Tengo miedo, Señor, de caminar sobre las aguas de la fe, de nadar a contracorriente, de mirarte y estremecerme, de hundirme en mis miserias y en mis tribulaciones, en mi falta de confianza y de mis exigencias contigo. Tengo miedo, Señor, de que me vean avanzando en medio de las olas del mundo, con las velas desplegadas de la fe, que me divisen de cerca o de lejos, navegando en dirección a ti. Tengo miedo, Señor, de que en las dificultades no respondas como yo quisiera, que en las tormentas no me rescates a tiempo, que en la lluvia torrencial no acudas en mi socorro. Por eso, porque tengo miedo, Señor, mírame de frente, mírame de costado y mírame de lado, para que en mis temores tú seas el Señor que venga en mi rescate. Santísima Virgen de los Remedios, no permitas
que cuando sentimos en la noche la fuerza del viento y el empuje de las olas, nos portemos como hombres y mujeres de poca fe. Danos tu mano para seguir la aventura de la fe en tu Hijo. Amén.